Buenos días, compañeros. Hoy nos encontramos en el medio de comunicación noticioso Noticias Ya y Radio Ya, ubicado en la carrera 43 con 79B. Hoy vamos a charlar con las personas que hacen parte de este prestigioso medio y vamos a conocer cómo se elaboran las noticias. Buenos días, televidentes, buenos días, compañeros. Aquí nos encontramos con la agradable oportunidad de entrevistar al director de Noticias Ya y también presentador del noticiero Televista, Osvaldo Zamparo. Sergio, muchas gracias al resto de compañeros también, gracias por visitarnos y poder compartir aquí en los estudios y en el lobby de Radio Ya 1430M, que es la emisora donde estamos nosotros transmitiendo las emisiones de Noticias Ya 37 años y también las redes sociales que están activadas. Muchas gracias, señor Osvaldo. La verdad nos encontramos muy agradecidos por brindarnos esta posibilidad. Y nos encantaría saber como primera medida, ¿cómo entró usted en el mundo del periodismo? Bien, yo creo que eso nace, por lo menos particularmente a mí me encantó desde que yo tenía 7, 8 años y fue en Magangué, a orillas del río Magdalena, en Ondas del Río. Posteriormente, cuando tenía 12, 14 años, me trasladé a Barranquilla y cuando estudiaba en el Pestalozzi, entré a trabajar en una emisora relojera, o sea, emisora que daba la hora, Radio Minuto, en la 1520. Después entré a Radio Sutatensa, que era una emisora cultural, de acción cultural popular, que se dedicaba a alfabetizar y tenía también sus programas recreativos que yo los hacía, transmisiones culturales en el Banco, por ejemplo, el Festival de la Cumbia, en Corozal, el Festival del Porro, en Montería, el Festival de la Ganadería, en Maganguera, Fiesta del 11 de noviembre. O sea, me curtí un poco de público, las transmisiones deportivas también. Después entré a dirigir a RCN y 10 años la dirigí a RCN Barranquilla. Después monté el noticiero Noticias Ya, pero antes estuve un año en Forero San Miguel Informa, pero siempre me ha gustado el periodismo, la comunicación social en términos generales, la parte periodística y la parte de presentación de información. Bueno, ahora que dice cuando montó Noticias Ya, cuéntenos cómo surgió, cómo se creó este prestigioso medio. Cuando hay dificultades, cuando hay crisis, uno como que tiene que buscar cómo. Yo estaba en RCN y iba a cumplir 10 años de trabajar en la empresa. Anteriormente las empresas eran muy celosas de permitir que un trabajador pasara 10 años. Entonces yo vi que ya la situación no era igual, que me trasladaban a Santa Marta de gerente, que me movían de la dirección de la emisora a la dirección de servicios generales. Después me decían, no, usted va a ser el gerente encargado. O sea, cosas administrativas que a mí particularmente no me gustaban. Que tenemos ya ese espacio. Pero antes tuvimos el noticiero en Radio Mar Caribe con Perea, tuvimos el noticiero en La Voz de la Costa, en la Universidad Autónoma del Caribe, pero en el afán de mantener la independencia hemos dejado esas emisoras por tratar de darle al oyente lo que el oyente espera y que no tengamos mordazas en cuanto a las noticias que el oyente espere. Bueno, señor Osvaldo, debido a su gran trayectoria y su amplio recorrido en lo que son los medios de comunicación, nos gustaría focalizarnos ya en lo que viene siendo las preguntas como tal. Queremos cuestionarnos cómo elaboran las noticias aquí en Noticias Ya. Las noticias son las noticias que uno regularmente son las del día, las noticias del día, pero sin embargo hay algunas que son investigadas, algunas crónicas que se preparan con antelación, se buscan temas que tengan que ver con la fecha, ¿verdad? Que el Parkinson, entonces dar orientaciones a los oyentes sobre esa enfermedad y así como esa, muchas enfermedades o informaciones que tienen que ver con la salud o con la educación o el aspecto cultural, folclórico, son temas que no son del día, pero que en una u otra forma el oyente quiere saber. Otra forma es darle a los oyentes insumos para que ellos también procesen sus propias informaciones o las interpreten. Entonces le damos los insumos. Por ejemplo, en política hablamos de los tipos de votos. Entonces hay 10, 15 tipos de votos y que el oyente se identifique en cuál de esos 15 tipos de votos se siente identificado. El voto clientelista, que se hace por favor, por hambre, el voto proselitista, en fin, se les da orientaciones y cultura política. Pero regularmente la agenda está con las noticias del día, incluso se coloca música, hablemos de música, como
haciendo referencia a algún compositor, alguna orquesta que ese día o esté de cumpleaños, o que sea noticia porque lanzó una producción, o porque está de gira, o porque está en Barranquilla. Entonces, matizamos un poco con música de diferentes matices. Muy interesante su apreciación e información. Ahora, posterior a esta pregunta, ¿cuáles son los cargos de las personas que elaboran las noticias? Aquí está esto jerarquizado, pero somos un equipo. Aquí está una directora, está un codirector, está un productor, aquí está un presentador, un manejo de redes sociales, una secretaria, unos redactores, unos corresponsales que están en los distintos municipios. Tenemos corresponsales en Bogotá, hay corresponsalía, por ejemplo, en el exterior, en Italia, en España, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Pero, sin embargo, en el momento en que hay una noticia trascendental, nosotros buscamos en nuestro portafolio qué colega periodista está en ese país, en Ecuador, en Costa Rica, y lo llamamos y le pedimos el favor que nos haga la cobertura, ya sea porque hay una jornada electoral en ese país, y entonces queremos conocer. Entonces, alguien que está allá, lo acercamos. ¿Y quiénes son, cuál es el nombre de las personas que ocupan estos cargos dentro de Noticias Ya? Por ejemplo, Jorge Pérez, que está en la producción, está Elvis Payares Matute, que está en la presentación, manejo de redes, Jenny Ramírez en la codirección, están corresponsales en los municipios, Antonio Cervantes, está Hugo Rivera, Antonio Cervantes en Sabana Larga, Hugo Rivera que está en Malambo, Exxon Forbes que está en Puerto Colombia, tenemos una periodista en Baranoa también que está cubriendo la información, en Tubará, en todos los municipios, y en el momento en que una noticia se produce en Suán, buscamos apoyo de algún colega que esté en Suán. Bueno, ya en lo que viene siendo la transición de una noticia, en el momento en presente, ¿cómo publican ese tipo de noticias? Confrontándola que sea verdadera. A nosotros nos envían por redes sociales, que no son fuentes de información, muchas noticias y videos. Entonces hay que acudir a la fuente para corroborar que eso sea cierto. Una vez que se corrobora que sea cierto, le buscamos reacciones. Si es un accidente, con el tránsito, con las alcaldías, con las secretarías de tránsito, con todas las fuentes que tengan que ver, con la persona que está comprometida, con la persona que está afectada. Utilizar el mayor número de fuentes posibles para que con esos insumos el oyente tenga una información más completa y no darle noticias a medias. Bueno, una pregunta similar a la que acaba de realizar es ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para publicar una noticia? Esto es que la noticia sea verdadera, que sea de interés, que además de interés por proximidad nos afecte positiva o negativamente, que de pronto haya una celebridad que esté involucrada en esa información, una necesidad que tenga un determinado sector. O sea, hay muchas, pero muchas razones. Si una persona es célebre y está comprometida esa noticia, hay que transmitirla, porque es de interés. En una palabra, lo que la gente quiera saber. Bueno, señor Osvaldo Sampaio, muchas gracias por concedernos esta entrevista y brindarnos esta maravillosa y agradable oportunidad. Muchas gracias a ustedes y les deseo el mejor de los éxitos. Bueno, aquí seguimos incursionando y explorando en Noticias Ya. Acompáñenos al segundo estudio. Bueno, aquí estamos con el redactor de noticias y también community manager de Noticias Ya. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Vargas y bueno, yo básicamente lo que hago es redactar noticias en la página web del noticiero que se llama Noticias Ya, como ustedes muy bien lo conocen. Esto, por ejemplo, es una noticia que redacté hace un momento: ola de calor incrementa el consumo de energía en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y pues básicamente la redacción es sencilla por el tema del administrador que se usa para montar las noticias. Esta es la página, por lo menos así ustedes pueden ver un poco el reproductor web de la emisora. Esta fue una noticia que se montó hace unos instantes sobre el área metropolitana de Barranquilla y lo que tiene que ver con el nuevo operador que implementará una forma distinta de cancelar los pasajes en los buses de transporte público. Pero básicamente eso, redactar las noticias, montarlas en las diferentes redes sociales del noticiero y pues de alguna manera generar un poco de interacción en cada una de ellas. Es lo que se quiere y es lo que se busca y básicamente es lo que hago y es mi labor acá en el noticiero.
Luego de conocer las instalaciones de este gran medio de comunicación noticioso como lo es Noticias Ya, podemos sacar varias conclusiones de esta. A la hora de entregarle una noticia a nuestros televidentes es muy importante tener fuentes confiables y ser veraces. También la importancia que tiene esta noticia depende del impacto social y qué personas están relacionadas con ella. Ya, es muy importante ver si en estas noticias se encuentran famosos o celebridades, porque estas noticias se harán viral rápidamente cuando están involucradas personas de alto valor social. Fue un placer compartir este momento agradable y conocer las instalaciones de Noticias Ya.